Diseño factorial. Universidad Politécnica de Amozoc. Ingeniería automotriz. Quinto G1. Asignatura Diseño de experimentos. Tema Diseño factorial. Alumno Brandon Meneses Flores. Experimento factorial completo. Un experimento factorial completo es un experimento cuyo diseño consta de dos o más factores, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de esos niveles en todos los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. Por ejemplo, con dos factores y dos niveles en cada factor, un experimento factorial tendría en total 4 combinaciones de tratamiento y se le denominaría diseño factorial de 2×2. Si el número de combinaciones en un diseño factorial completo es demasiado alto para su procesamiento, puede optarse por un diseño factorial fraccional, en el que se omitan algunas de las combinaciones posibles. Notación. Para ahorrar el espacio, los puntos en un experimento factorial de dos niveles se abrevian a menudo con las cadenas de más y signos de menos. Las consecuencias tienen tanto símbolos como factores y sus valores dictan el nivel de cada factor. Menos para el primer o bajo llano y más para el segundo o alto llano. Los puntos en este experimento se pueden representar como menos menos, más menos, menos más y más más. Pros y contras del diseño factorial. Los diseños factoriales son muy útiles para los psicólogos y los científicos de campo como estudio preliminar, ya que les permiten juzgar si existe una conexión entre las variables y reducen la posibilidad de un error experimental o de variables de confusión. El diseño factorial, además de simplificar el proceso y abaratar el costo de la investigación, permite muchos niveles de análisis, además de resaltar las relaciones entre las variables, permite que sean aislados y analizados por separado los efectos de la manipulación de una sola variable. La mayor desventaja es la dificultad de experimentar con más de dos factores o muchos niveles. Un diseño factorial debe ser planificado cuidadosamente, ya que un error en uno de los niveles o en la operacionalización general pondría en peligro una gran cantidad de trabajo. Dejándolo de lado estas pequeñas desventajas, un diseño factorial constituye uno de los pilares de muchas disciplinas científicas, ya que ofrece excelentes resultados en el campo. Los principios y las definiciones básicas de este diseño, es que los diseños factoriales se utilizan cuando en una investigación se pretende estudiar simultáneamente la influencia del cambio de nivel de varios factores sobre la variable respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que el factor 1, el factor 2, el factor 3 y factor n, o sea, de n factores, y el proceso y los otros factores no controlables es igual a la variable respuesta, que lo vamos a ver a continuación. Por diseño factorial se entiende cuando cada repetición o réplica completa del experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. El ejemplo, si el factor A tiene A igual a 4 niveles y el factor B tiene B igual a 3 niveles, cada réplica contiene todas las AB igual a 12 combinaciones de los tratamientos. Y por ejemplo, aquí tenemos la tabla donde muestra los factores A y los factores B, y entonces son 3 por 4, 12 factores en total. Y si se efectuaran n igual a 3 réplicas en total, resultaron n igual a B, n igual a 36 experimentos en total que se realizarían.
Un ejemplo sería, se realiza el siguiente experimento, con el fin de precisar las condiciones óptimas de un baño de níquel. Se estudian los efectos de concentración de sulfona y la temperatura del baño en el poder de reflexión de un metal niquelado. Y los resultados son factor A, factor B y las réplicas. El factor A es igual a la concentración de sulfona, que es el porcentaje de sulfona que lleva. El factor B es la temperatura a la que se concentra y está dado en grados. Y las réplicas que se utilizan, que son 3 tipos de réplicas. Y podemos ver los diferentes resultados que nos muestran. Entonces, el modelo matemático de un diseño de 2 factores es igual a y subíndice IJK es igual a U más T subíndice I más beta subíndice J más T beta subíndice IJ más E subíndice IJK, que da igual a los siguientes resultados. Y subíndice IJK es igual a la poder de reflexión, U es igual a la media general, T subíndice I es igual al efecto de la concentración, beta subíndice J es igual al efecto de la temperatura, T beta es subíndice IJ es igual al efecto de interacción concentración-temperatura, y subíndice IJK es igual al error aleatorio. La hipótesis. ¿Cómo podemos determinar esto? Esto lo podemos determinar por hipótesis nula, que es HO, o la hipótesis aleatoria, que es HA. Y entonces aquí veremos unos ejemplos de qué podría resultar esto. HO, que es la hipótesis nula, que no influye el efecto de concentración de sulfona en el poder de reflexión, o su contradicción, que sería la hipótesis aleatoria, HA, si influye el efecto de concentración de sulfona en el poder de reflexión. Otro factor sería que HO no influye el efecto de la temperatura en el poder de reflexión, HA, que es la hipótesis aleatoria, si influye el efecto de la temperatura en el poder de reflexión. Otro también sería HO, que no hay efecto de interacción entre concentración de sulfona y la temperatura en el poder de reflexión, o HA, que sí hay efecto de interacción entre la concentración de sulfona y la temperatura en el poder de reflexión. Esto nos da diferentes tipos de resultados, dependiendo que nos determine el programa militar. También nos determina el ANOVA. El ANOVA se consta por la fuente, la suma de los cuadrados, el GI, el cuadrado medio, la razón del factor y el valor del p-value. Los efectos principales son: de A es la concentración, que es igual a 616.533. El GI es de 1. El cuadrado medio es de 616.533. La razón de factor es 44.04 y 0.000 es el valor del p-value. B. Temperatura. Su suma de cuadrados es igual a 591.2. Su GI es igual a 4. El cuadrado medio es igual a 147.8. La razón de factor es igual a 10.56 y el valor del p-value es 0.00001. AB, que es su suma de cuadrados, esto es para las interacciones, que es AB. Su suma de cuadrados es igual a 196.133. Su GI es de 4. Su cuadrado medio es de 49.0333. Su razón factor es de 3.50 y su valor de p-value es 0.0253.
Sus residuos son de su suma de cuadrados es igual a 280.0. Su GI es de 20. Su cuadrado medio es de 14.0. Y nos da un total corregido de 1683.87. Su GI es igual a 29. Y podemos determinar que los valores del p-value de los tres efectos son menores que el nivel de confianza dado a igual a 0.05, lo que significa que sí influye el efecto simple de la concentración de sulfona, si influye el efecto simple de la temperatura y si influye el efecto de la interacción entre la concentración de sulfona y la temperatura con una confianza estadística del 95%, podemos determinar que la prueba de ESD para el factor a concentración, sería del 5% y del 10%, en los casos pues 15, con su media de 29.2 para el 5% y su sigma para 5% de 0.96 con grupos homogéneos obviamente, y el 10% igual con sus casos de 15, su media de 38.2667, su sigma de 0.96 igual grupo homogéneo, con el contraste de 5 a 10%, con la diferencia de menos 9.066, más menos entre sus límites que sería de 2.84. Entonces hay dos grupos homogéneos y cada nivel de concentración es un grupo homogéneo. La concentración de 10 da mayor poder de reflexión, o sea que tiene una mayor concentración. La gráfica de medias. Aquí podemos ver la gráfica de medias, que si se usa una concentración de sulfona de 10, se esperan promedios entre 36.25 y 40.28. Entonces, el nivel de concentración dado que sería del 5% media sería de 29.2 y su error estadístico sería de 0.96. Su límite inferior es 27.18. Su límite superior es de 31.21. El 10% de concentración, su media sería 38.2667. Su error sería 0.96. Su límite inferior sería 36.25, su límite superior sería 40.28. Entonces, como podemos determinar en las tablas de reflexión y concentración, 5 y 10% de concentración, entonces la concentración de 5% da a 29.2, está por debajo de la concentración del 10%. Y pues su error estadístico es lo mismo que del 10%. Así que sería mejor un 10%. Prueba LSD para el factor B, que sería la temperatura. La temperatura, como nos muestra aquí la tabla, de 175 grados, que se hacen 6 casos todos, su media, su sigma y sus grupos homogéneos. Como muestra la tabla, hay 4 grupos homogéneos. Un grupo lo forma la temperatura 175, otro grupo lo forman las temperaturas 125 y 150. Otro grupo es 100 con 125, otro homogéneo son las temperaturas 100 con 75. Entonces, para obtener la mayor reflexión se recomiendan las temperaturas 75 o 100, porque tiene solo un grupo homogéneo. Grupos homogéneos y gráfica de medias. Si se usa la temperatura de 75, se esperarían promedios de 35.98 y 42.35, o si se usa una temperatura de 100, se esperarían promedios de 33.98 y 40.35. Y nos muestra las siguientes tablas. La gráfica de interacciones. Cómo auxiliar en la interacción de resultados del experimento resulta útil para la construcción de una gráfica de respuestas promedio de cada combinación de tratamientos. Y como vemos la siguiente tabla, que se calcula la concentración, la temperatura,
las réplicas 1, 2 y 3 y los promedios que nos da. Se calcula el promedio de cada combinación de los tratamientos y se grafican y quedan de la siguiente manera. Esa es la gráfica de interacciones. Entonces la interpretación muestra que si se muestra la temperatura del 75 al 125 grados, el poder de reflexión disminuye para ambos niveles de concentración. Al cambiar a una temperatura de 150, el poder de reflexión aumenta para la concentración de 10, entre tanto, disminuye para la concentración de 5. Por último, al cambiar a la temperatura de 175, en ambos niveles de concentración disminuye el poder de reflexión. Para maximizar se recomienda una concentración de 10% y una temperatura de 75 grados. La conclusión del problema, que con base a la prueba de LSD de la concentración se recomienda usar el nivel 10. Con base a la prueba LS10 de la temperatura, se recomienda usar la temperatura de 75 o 100 grados. Con base a la gráfica de interacciones, se recomienda usar el nivel 10 de concentración con 75 grados de temperatura. Con base a los resultados anteriores, podemos concluir que el nivel de concentración de 10 con temperatura de 75 grados es la combinación ideal para incrementar el poder de reflexión. El supuesto de varianza constante para temperatura. No hay embudo, por lo que sí se cumple el supuesto de varianza constante de la temperatura. El supuesto de varianza constante para la concentración nos muestra que no hay problema en la varianza constante para los niveles de concentración. O sea que no varía. El supuesto de la independencia. Entonces, no se observa ningún patrón, por lo que sí se cumple el principio de la independencia. O sea, todo está normal. No existe mucha dispersión. El supuesto de normalidad. Como podemos ver, y también lo podemos comprobar, el supuesto de normalidad se puede comprobar con un lápiz grueso, poniéndolo en línea con los puntos, y si algún punto sobresale del lápiz es que tiene mucha dispersión, pero como podemos ver aquí, no se muestra mucha dispersión, ya que sí cumple el supuesto de normalidad en los residuos.